Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa en el que presentamos entrevistas, en el que también analizamos la situación de Guatemala y también presentamos investigaciones periodísticas. Buenas noches. Esta noche tenemos como invitados al binomio presidencial del partido Visión con Valores Viva. Como parte del proceso electoral 2023, ya entrevistamos a 3 binomios presidenciales y ahora estamos en el cuarto. Y como lo mencionaba, con el partido Visión con Valores Viva. ¿Quién es el presidenciable? Armando Castillo. ¿Y quién es el vicepresidenciable? Edgar Grisolía. El propósito de estas entrevistas es que usted, como televidente, como guatemalteco, sepa un poco más de los candidatos, sepa un poco más de sus planes de gobierno y también sobre el partido político Viva en este caso. Y pues bueno, sin entrar a mayor rodeo, gracias por aceptar la invitación, Armando, Edgar, Marvin, buenas noches. Y para no entrar a más detalles, la primera pregunta es, ¿por qué buscan ser presidente y vicepresidente de Guatemala? ¿Qué los motivó? Armando. La razón es muy sencilla. Yo provengo de la provincia, Nevaje, el Quiché, ahí nací, ahí crecí, estudié hasta el segundo básico. Luego tuve que emigrar a la capital y quiero comentarte algo, una anécdota cuando tengo que venirme, porque tuve que venir por el conflicto armado que se vivía en ese entonces, y cuando mi madre me dice, hijo, te tenés que ir, te van a matar aquí, andate, pero sos joven, no te van a dar trabajo, tenía 15 años, me da 3,000 quetzales de sus ahorros de toda su vida, me dice, anda, poné un negocio, salí adelante. Mi padre me da el segundo consejo, es nunca dejes de estudiar. Me tengo que venir y ya en la capital a vivir en las zonas populosas, en las colonias populosas, Florida, Santa Marta, por esa área me moví y seguí el consejo de mis padres. Con mi madre aprendí lo más importante que es el capital semilla, el potencial que tiene el capital semilla. Me vengo y me toca estudiar, trabajar, atender, ir poniendo negocios. Hoy soy un empresario, con mi familia tenemos empresas, le damos trabajo a cientos de personas. Y entiendo perfectamente la dinámica en el interior y en la ciudad cuando ante la ausencia del Estado de apoyar a sus ciudadanos. Yo lo he logrado, gracias a Dios, a lo que recibí del Estado a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala y siento que hay que devolverle a la población. Muchos no lo han logrado como a mí Dios me ha bendecido. Muchos 28 murieron hace 3 semanas y tanta gente que no lo ha logrado buscando el sueño americano por el sueño guatemalteco que no les podemos dar. Esa es la razón por la que estoy en esta tarea fuerte, difícil, pero no imposible. Edgar. Sí, gracias, Sony. Me empieza a llamar la atención la participación política por mi actividad económica, que era la exportación de productos agrícolas. Me tocaba visitar muchas comunidades en el norte de Alta Verapaz, en la actividad de Caramomera, y la verdad es que nunca había sentido el malestar de la pobreza tan grande marcada en Guatemala. Eso me impulsa a empezar a incorporarme un poco, a ver los cambios del país, y al final logré platicar con Armando. Me gusta su filosofía de la familia. Yo también tengo una familia muy maravillosa, 4 hijos, 44 años de casado, y quiero aportarle también algo al país porque ya no podemos dejarle que vaya en esta caída libre que tiene Guatemala, una imagen deteriorada internacionalmente. Yo cada vez que viajaba tenía que decir que era Guatemala y decían, ya la corrupción es grande, y decía yo, miren la respuesta, sí. Entonces me interesó mucho la plática con Armando y decidí tomar este cargo tan importante para Guatemala. Y rápidamente, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Nos presentó un amigo. Un amigo en común fue que sí. Nos presentó. Ok, perfecto. Pero hay algo importante, Sony, ¿sí? Que este amigo nos presenta y yo estaba trabajando en el Congreso una iniciativa de ley que es la ley del agricultor. Una ley que de ahí parte todo nuestro plan de trabajo de generar el empleo partiendo del campo, que es el más del 40% de nuestra población que se dedica a la agricultura. Cuando nos presentan y me dicen, Edgar es un empresario, es exportador, ha exportado café, macadamia, cardamomo, es de los primeros que pusieron maquilas en Guatemala, en fin, que ha estado en las cámaras.
Entonces, cuando nos presentan, yo le hablo de la ley del agricultor, porque esta ley del agricultor contempla un fondo de 1,000 millones para empezar a ayudar a la agricultura, con 3,000 quetzales para cada familia que se dedique a producir en el campo. Entonces, yo dije, esta es la prueba de fuego, y le dije, Edgar, tengo esta propuesta, 3,000 quetzales para cada familia. Yo dije, si es uno de los empresarios que piensan que solo todo es utilidades y que no hay que a fomentar el desarrollo en el campo, aquí esta es una buena prueba. Y entonces él me dice, ¿cuánto? 3,000 quetzales. Se me queda viendo Edgar y me dice, no, eso es muy poco. Tenemos que empecemos con eso, pero aumentémosle más, porque el campo es la solución, es el inicio de la solución de nuestros problemas. Y ahí dije yo, pasó la prueba. Y estaba Alfonso Portillo, que ya estábamos en pláticas también, y entonces me dice Alfonso, me gusta la manera de pensar de Edgar, y ahí fue donde coincidimos plenamente. Digamos entonces de que en su plan de gobierno el tema de apoyar al empresario agricultor, al pequeño agricultor, va a jugar un papel muy importante. Esta pregunta que les voy a plantear ahora es muy importante, partiendo de que el partido Visión con Valores Viva no es primera vez que participa en un proceso electoral, ya lo ha hecho con anterioridad, y partiendo de todo eso, y digamos de que también han estado ciertas figuras en este partido político, ¿verdad? ¿Qué ofrece de nuevo Viva? Partiendo de, como les decía, ya participaron en otras elecciones con otros candidatos, con personas que han llegado al Congreso, que han buscado la presidencia. O sea, ¿qué ofrece de nuevo Viva? Bueno, tienes toda la razón. 3 elecciones hemos competido. En las 3 elecciones hemos quedado en el 5º lugar con un 6% de la votación y alrededor de 300,000 votos. En las 3, es una línea recta en 3 elecciones. Esto nos dice que Viva tiene un voto duro, que es un voto conservador, te diría que es un conservador religioso, y bueno, es algo muy valioso. Recordate que el actual presidente pasó a la segunda vuelta con el 10%. Quiere decir que Viva, con sus limitaciones, con el poco de tiempo, cambiando figuras, hemos tenido el 60% a 4 puntos de haber pasado segunda vuelta abajo, en este caso, del actual presidente. Lo cual nos da una gran fortaleza y una base de la cual partir. ¿Qué ofrecemos de nuevo? Pues bueno, siempre hemos hablado, por ejemplo, de la familia, de la vida de la familia, pero no vamos a permanecer nosotros siendo un partido que esté levantando la banderita de no al aborto y a favor de los no nacidos. Por supuesto, seguimos y estamos a favor de los no nacidos. No apoyamos cosas como el aborto, a no ser que sea terapéutico, a favor de la madre que esté en peligro, ese tipo de cuestiones. Pero hoy nosotros queremos poner sobre la mesa la discusión de los sí nacidos. No podemos estar levantando la banderita de los no nacidos y ver de lado la gran problemática que tenemos con los sí nacidos, con los niños de la calle, con la gente que está llevando una vida terrible por falta de apoyo del Estado. Entonces, nosotros hoy, más que nunca, nuestro plan de gobierno contempla materializar ese concepto que siempre hemos tenido a favor de la familia, pero ahora tratando de que las familias salgan de la pobreza, salgan de la precariedad, convirtiéndolas de familias agricultoras, de familias productoras, a familias empresarias y que puedan salir adelante. ¿Cómo se financia el partido Viva? Es una pregunta muy importante, porque cuando hablamos de un gobierno, ¿va a ser corrupto o no va a ser corrupto? Tenemos que empezar a ver desde su campaña, de dónde salen los millones para financiar campañas que tienen una capacidad increíble. O es narcotráfico, o es crimen organizado, o es corrupción. Nosotros llevamos una campaña, como ustedes y la población lo habrá visto, muy modesta. El financiamiento sale de nuestros bolsillos, tanto de Edgar, de su servidor, de quienes van de candidatos a diputados, algunos familiares y algunos amigos que nos aportan. Nosotros no tenemos ningún problema cuando nos toque poner ante la población las cantidades que hemos recibido, porque van a coincidir con la clase de campaña. ¿Y más o menos cuánto piensan gastarse ustedes de sus fondos para la campaña? En su caso. En mi caso, conforme se vaya requiriendo, ¿verdad? Por cantidad que diría yo, tal vez tengo la posibilidad de invertir en el partido 1 millón de quetzales. Armando. No, de nuestra parte, de lo que ya hemos invertido y lo que nos toca invertir, tal vez unos 3 millones. O sea que ustedes están dispuestos a dar el nombre de sus financistas. Claro. No, esta pregunta es personal, lo que estamos dispuestos a poner nosotros. Y en el caso de los financistas que les aporten al partido. Por supuesto, claro, todos los financistas que nos han aportado, todo mundo sabe, cuando alguien nos va a aportar, nosotros le decimos, mirad,
La ley dice que tenemos que dar recibo de caja, tenés que abrir un libro y tenés que tener una declaración y vas a aparecer como financista del partido. Ok, bueno, partiendo de eso, ¿cuál es su plan de lucha contra la corrupción? Bueno, en primer lugar, cuando la cabeza está bien, todo está bien. Es dar el ejemplo. Alguien me comentaba una anécdota y me decía, mírame para un policía. Y cuando me habla y me dice y me empieza a querer sacar una mordida, yo le digo, mira, no, hombre, no seas mala onda. Dice, mira, si mi jefe pide, dice, y él pide que se le dé una cuota porque a él le pide el ministro, el director, y el director le pide al ministro. Y dicen que el ministro le piden más arriba. Esa es la debacle que tenemos. La manera de combatir la corrupción empieza por la campaña. Si nosotros empezamos a tener una campaña multimillonaria como la que se está dando, pues hombre, ya no esperemos más. En el gobierno va a haber corrupción porque se va a tener que responder a esos financistas. La manera de combatir la corrupción es número uno, dar el ejemplo. Número dos, tener certeza en las decisiones. Una persona que esté acusada de corrupción en nuestro gobierno inmediatamente va a ser sometida a una investigación y separada del cargo. Creo que la certeza del castigo es lo que si un funcionario cree que va a ser apañado o va a ser protegido por el presidente o el vicepresidente, pues ya está abierto el corral y todo el mundo va. Ok, y así rapidito, Edgar, hay una comisión presidencial contra la corrupción, ¿verdad? Que la acaban de renovar. Que la acaban de renovar. ¿Qué va a pasar con esta comisión? Porque realmente la comisión es un chiste, no funciona. La Comisión contra la Corrupción no investiga a los allegados al presidente, ni a sus círculos cercanos, ni a los amigos. ¿Qué va a pasar con esa comisión? Yo creo que es infuncional como muchas secretarías del Estado que hemos estado evaluando con Armando para poderla cerrar. La corrupción la vamos a combatir con denuncias directas. Y bien lo decía Armando, si hay que cambiar un ministro cada semana, lo vamos a cambiar. Porque no vamos a permitir un compromiso. Ok, Armando, partiendo, digamos, estamos en una legislatura seriamente cuestionada, con diputados duramente cuestionados. Hablas de combatir la corrupción, pero fuiste parte de la junta directiva del partido Vamos en su primer periodo, en el 2020, y te reelegiste. Fuiste parte de la junta directiva. Tercer vicepresidente. Y ahí habían personajes tan señalados como Sofía Hernández, un personaje como Aníbal Rojas, Felipe Alejos, ¿cómo hacer que la población te crea si fuiste parte de una junta directiva señalada y cuestionada? Tal vez a manera de una pequeña corrección, si me lo permites. Tú dijiste que yo fui parte de la junta directiva de Vamos. No fui parte de la junta directiva de Vamos, fui parte de la junta directiva del Congreso que se eligió por consenso en el primer año. Cuando nosotros entramos en el primer año, lo que teníamos eran dos opciones. Una señora que había ganado 53 diputados, pero que sus antecedentes a nosotros no nos convencían. Entonces hicimos un consenso con los demás partidos, los pequeños, y obviamente el partido Vamos estaba entre los pequeños, 16 diputados, nosotros teníamos 7. Hicimos un consenso para poder no darle el manejo a esta señora. Bueno, fui tercer vicepresidente. Te quiero decir que cuando yo propuse una iniciativa de ley para proteger los servicios básicos de la población en medio de la pandemia, que si a alguien le decíamos, quédate en casa, no salgas por la pandemia, sí, pero ¿quién va a pagar si el 70% de este país vive de lo que vende hoy para comer mañana? No reciben un cheque a fin de mes. Entonces yo propuse esa iniciativa de que no se le quitara sus servicios básicos si no podían pagar y que se le diera un año para pagar. Ganamos esa iniciativa, pasó en el Congreso. Cuando le llega al presidente, el presidente manda el veto, y cuando llega el veto al Congreso, a mí me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que respetarlo porque sos de la Junta Directiva. No, señores, es una propuesta mía, yo la voy a mantener. La sostuve, ahí están los videos. Cuando yo doy el discurso en contra del veto presidencial, todo el Congreso, ahí se olvidaron las derechas y las izquierdas, logramos cohesionar al Congreso y rechazar por primera vez en la era democrática, por primera vez el Congreso le rechaza un veto presidencial al Congreso. Lo encabezó su servidor. Y eso obviamente me hizo tomar distancia inmediatamente. En el siguiente año, Alejandro Yamatei manda al Congreso un nuevo estado de calamidad, cuando los hospitales ya estaban vacíos, cuando la gente empezaba su reactivación económica de sus negocios, manda para cerrar otra vez el país. Yo me opuse
Me opuse, me respaldan 2 de mis diputados. Tú lo sabes que en nuestra bancada llegaron 7 diputados. De los 7, en ese momento 4 diputados se vuelven oficialistas prácticamente. Aníbal Rojas, Alexandra Axip, Herbert Figueroa y Rudy González se vuelven oficialistas. Y esa noche me apoyan a mí mis 2 diputados aliados, Jorge Castro y Neri Mazariegos. Y los 3 nos opusimos esa noche a que se aprobara el estado de calamidad. El resultado en la votación fue que no pasó. Se quedó con 79 votos y pasa con 81, faltaron 2 votos. Si yo hubiera sido oficialista, ahí hubiera sido el momento de decir, bueno, demos los 2 votos y que pase. No pasó. Y fue una cosa terrible para el gobierno que no pasara su propuesta. En ese entonces todavía estaba aquel rollo de que mis ojitos cansados, mi lord, y que mi presidente, qué bueno que un doctor llegó para la pandemia, todo eso, y se empieza a venir, a partir de esas 2 votaciones, se empieza a venir el nivel de credibilidad. Con eso te puedo decir, por supuesto, si yo llego al Congreso y ahí están sentados 160 diputados por los cuales yo no puedo responder, llego a Junta Directiva y ahí hay sentados 9 diputados por los cuales yo no puedo responder, te puedo responder por lo mío. Una cosa más, siendo vicepresidente del Congreso, tenía derecho a 120,000 mensuales de caja chica, 120,000 al año de caja chica, 240,000 en los 2 años. Me gustaría que se hiciera una investigación cuánto yo me gasté. Yo devolví cada cheque, no me gasté un centavo, porque yo considero que un diputado gana lo suficiente para poder cubrir sus gastos. Y no me gasté, ahí están devueltos esos. Ahora anda a preguntarle a Aníbal Rojas cuánto ha devuelto, porque cada quien tiene que responder por sus propios hechos. Ok. Aníbal, y a mí me parece muy interesante lo que mencionabas con el tema de esto, pero digamos que un gobierno que fue cuestionado en 2020, pero al final fue cuestionado por diferentes situaciones en 2020, un Congreso de la República y también el presidente Alejandro Yamatei, pero al final hubo una reelección de tu persona como tercer vicepresidente y digamos que en el 2021, por supuesto, a finales de 2020 se empieza a reactivar la economía, la gente empieza a salir, en 2021 la gente ya estaba afuera, llegan otros temas al Congreso de la República, por ejemplo, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue algo que la Junta Directiva, y digo Junta Directiva porque al final la Junta Directiva no solo es Alan Rodríguez, o era Alan Rodríguez, o eras tú. No, la Junta Directiva como tal es la Junta Directiva. Los que se reunían con los jefes de bloque y todas esas cuestiones, pero al final fue algo que tampoco se puso sobre la mesa. Por supuesto que sí, ahí están mis declaraciones. No, por supuesto, sí, pero al final, si lo que mencionabas tú, de que tú promovías algo, pero la Junta Directiva no, ¿por qué seguir formando parte de una Junta Directiva que era muy cuestionada? Bueno, porque tienes que estar haciendo incidencia. Lo mismo es estar en el Congreso. Un Congreso tan cuestionado en el cual quizás yo debía haber renunciado, pero no, yo he propuesto leyes interesantes que quizás no han sido aprobadas. Tengo dictamen favorables de varias iniciativas de ley y eso para mí es un logro, porque mis políticas de gobierno se van a avanzar en leyes que yo ya propuse y primero Dios con nuestra bancada en el próximo Congreso las vamos a aprobar. Claro, un gobierno cuestionado, ahí están mis declaraciones, ahí están mis propuestas, está mi razonamiento cuando la Corte de Constitucionalidad, ya la nueva, hace un mandato para hacer una toma de decisiones diferente. Ahí está, yo lo puse como un punto razonado en Junta Directiva donde yo me oponía a que el Congreso solamente estuviera recibiendo instrucciones. Ok, bueno, es que la pregunta va para mucho, pero vamos a ir a un corte. Esta noche entrevistamos a Armando Castillo, presidencial del Partido Viva, y al candidato vicepresidencial Edgar Grisolía. Vamos y regresamos en breve. De 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan solo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Recuerde que esta noche puede usted dejar sus comentarios en redes sociales y aprovechando que estamos hablando de redes sociales,
Recuerde que puede seguir a Somos el Combo en redes sociales, también al canal Más TV y también la fanpage de Marvin y la mía. Pero también puede seguir usted a los candidatos, en este caso, el binomio presidencial del partido Viva. Aquí abajo les va a aparecer cómo aparecen ellos en las diferentes redes sociales, en Twitter y en Facebook, para que usted pueda ir a ver sus videos, cuál es su plan de gobierno, y si tiene alguna duda específicamente y puntual para ellos, ahí también se la van a plantear a ellos. Estamos hablando específicamente de muchas cosas. Hemos hablado un poco sobre los candidatos, por qué buscan el ser presidente, vicepresidente del país, su pasado, pero también hay una pregunta muy importante y que se la hemos planteado a los candidatos que han venido acá. Porque esto es como un ejercicio de transparencia, como lo hablabas, Armando. Es importante hacer transparencia desde el proceso electoral, porque si se gana, pues obviamente hay que tener ese precedente. Y aquí es el patrimonio de cada persona. Es a cuánto asciende el patrimonio de cada uno de ustedes, y se nos puede explicar, bueno, más que a nosotros, a la gente que los está viendo, a qué se dedica de una forma breve. Yo, mi patrimonio está en empresas, sociedades anónimas. Soy el presidente de una pequeña corporación que administra a mis hijos, y como nunca he tenido el deseo de reevaluar el patrimonio completo porque ya está en manos de mis hijos, no tengo el valor exacto, les mentiría, pero están incorporadas, digamos, empresas de servicios, empresas de agroquímicos, empresas farmacéuticas y unas fincas en la corporación. Mi hijo, que es ingeniero químico y tiene un MBA, es el vicepresidente de la corporación, y yo estoy como presidente, y tenemos acciones nominales en el momento de la formación de la empresa. No las he reevaluado, pero dispuesto a ponerlas públicamente al momento de que sea requerido. ¿En tu caso, verdad? Bueno, en mi caso me dedico a lo inmobiliario. Tengo por un lado el tema de proyectos inmobiliarios, por otro lado una fábrica de calzado que la administra uno de mis hijos. Al igual que lo que decía Edgar, no he tenido tiempo de reevaluar porque yo empecé solo, pero conforme mis hijos ya adquirieron la mayoría de edad, se casaron, entonces les fui generando las acciones para que ellos tuvieran parte. Pero yo evaluaría que ando alrededor entre activos e inversiones alrededor de unos 8 millones, 7, 8 millones aproximadamente. ¿Quetzales? Quetzales, sí. Ok. Sí. ¿Están dispuestos a hacer pública su declaración de propiedad? 100%. Totalmente. Comprometidos. Claro que sí. Bueno, entiendo que no vienen de la política, ¿verdad? Son empresarios ambos. Y se entiende que si son empresarios, en tu caso, Armando, tenés experiencia en la administración pública como diputado. Edgar, entiendo que fuiste viceministro en el tiempo del gobierno de Álvaro Colón. Es decir, ambos tienen experiencia en la administración pública. Cuéntenos en breve sobre esa experiencia. Bueno, en mi caso ha sido una experiencia estar en el Congreso. Para mí tengo una gran ventaja porque entiendo las dinámicas que se dan entre ejecutivo y legislativo. Un presidente que diga yo no necesito del Congreso, yo voy a hacerlo solo, es un presidente ignorante, no sabe de política, no sabe qué va a ir a hacer. O alguien que diga, si yo llego, no le voy a hacer caso a los sindicatos, esos no van a tener nada, le paran el país en una semana. Entonces, haber estado en el Congreso me permite a mí conocer el animal por dentro, saber las dinámicas que se dan en el Congreso. Llegan los pueblos indígenas, llegan los sindicatos, llega todo tipo de las fuerzas y también llegan los requerimientos del Ejecutivo. Creo que un ejecutivo con una buena relación con un legislativo pueden darle muy buen futuro a nuestro país. Sí, mi experiencia fue viceministro de Seguridad Alimentaria. Y ahí también es donde vengo arrastrando todo el deseo de sacar el país adelante. Administré una empresa muy grande de exportadoras, exportador más grande de cardamomo, y eso me dio una visión administrativa, y el Estado es una empresa igual, se administra igual. Los fondos tienen un sistema de presupuesto bien planificado y es cuestión de saber administración, ser empresario y manejar el Estado como empresa. Ok, y los planes para mejorar la economía. Tenemos un país que vive, el 60% de los guatemaltecos viven en condiciones de pobreza. Eso significa que la mayoría de guatemaltecos viven con menos de $1 al día, lo cual es sumamente grave.
¿Cuáles son sus planes? Obviamente el tema económico da para muchas respuestas, para muchas interpretaciones, pero quiero empezar con Edgar, ¿cuáles serían los planes para que el país avance económicamente? La generación de empleo, la inversión privada, ¿qué sería lo más importante? Sí, nuestro lema es la revolución del empleo. Y lo más importante es rescatar la producción agrícola y ser independientes ya en la alimentación. Yo creo que todos tienen el derecho de tener acceso a la alimentación. El plan inmediato es una renovación del parque cafetalero, donde realmente vamos a volver a todos los pequeños productores que abandonaron el café debido a que no había un acceso a un mercado de café robusta. Hoy día ya esa demanda se ha multiplicado, se ha triplicado, y ya las fincas abajo de 2.800 pies que han dejado los pequeños productores sin sembrar su café, las vamos a volver a o sea que la apuesta mayor de Vive es hacia el sector agrícola. Agrícola, el 100%. Alimentación y producción agrícola. Y duplicar. Guatemala tiene dentro de los récords mundiales la mayor producción por área, tanto en caña, tanto en palma. Por eso es que realmente somos un país con mucha bendición, con muchos factores de minerales en el suelo, que uno puede competir en hule incluso. Uno mira Malasia, que saca 70 kilos por hectárea, aquí sacamos 2.5, el doble de Malasia, igual en palma, igual en azúcar. Así que fomentar la agricultura en Guatemala es uno de mis factores, y que lo hemos platicado con Armando y lo tenemos en el plan. ¿Y qué leyes promoverán para ese sentido? Bueno, nosotros realmente cuando hablamos de economía, existe una forma piramidal que se ha hablado de que es una pirámide, que arriba están las corporaciones, que vamos a poner la mielita ahí, poco va a ir, y que por derrame va a ir cayendo a las capas más bajas, lo cual nunca pasa. Somos un país con los mejores índices macroeconómicos en tipo de cambio, en inflación, en tasa comercial, en balanza comercial, todo, pero no se siente abajo. Eso que hablabas tú de la pobreza y la pobreza extrema. Nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno invertir esa pirámide. Vamos primero por la capa baja, y ahí nosotros identificamos 3 grandes áreas. Número 1, como ya lo explicó Edgar, de manera muy breve porque es muy amplio, el tema de la agricultura, en donde está más de un 40% de los guatemaltecos. Número 2, economía informal, que es más del 70%. Apoyar a la economía informal con créditos bajos para que esa gente que no recibe un cheque a fin de mes pueda tener el apoyo y convertirse en empresarios que poco a poco vayan entrando a la formalidad, no para pedirle impuestos, sino para apoyarlos y que empiecen a producir, y que cuando salgan adelante ellos mismos van a buscar la manera de tributar, porque eso les va a abrir más. Y la tercera fuerza de estas 3 que estamos nosotros proponiendo es los migrantes, que hoy por hoy sostienen la economía, pero lamentablemente, Marvin, $100 que mandan los migrantes, la familia termina recibiendo 83, 87, porque en el tipo de cambio les cobran mucho y en la comisión. Nosotros proponemos que el Estado pague la comisión, que no pague el migrante, y que se respete el tipo de cambio conforme lo tiene el Banco de Guatemala, de tal manera que si el migrante manda $100, la familia reciba $100. Lo que sucede es que hay muchos abusos, ¿verdad?, por parte del sistema bancario. Claro. Y les voy a hacer una pregunta así rapidito. Por ejemplo, una pregunta que nos pidieron los ciudadanos que les hiciéramos es ¿cómo lograr, por ejemplo, ese es un sector de la economía, cómo evitar, por ejemplo, que las empresas distribuidoras de combustible sigan abusando y le suban al precio cuando se les dé la gana? Porque resulta de que entra combustible y después le aumentan 3, 10 quetzales y no hay controles absolutamente de nada, que más o menos se parece al abuso de las remesas. ¿Cómo tener control sobre los empresarios que cometen este tipo de abusos? Competencia. No hay otra cosa mejor que la competencia. Tú sabes que no se puede tener una economía amarrada con un marco legal, un marco en que les tengamos controlados, pero si abrimos la competencia, eso soluciona todo. Mira, hoy en día, hablando un poco de eso, todo el mundo dice que va a imitar a Bukele porque venga Bukele como el carcelero de Filipos, y dicen, yo voy a poner cárceles como Bukele, pero no se dan cuenta que lo de Bukele va un poco más allá. ¿Por qué los que hablan tanto de las cárceles no empiezan a hablar de los colombianos que andan dándole préstamos en los mercados a nuestra gente, a nuestros maestros,
préstamos de usura, de hambre, y después andan con grandes armas ahí cobrándoles. ¿Dónde está el Estado protegiendo a los ciudadanos? ¿Por qué los que hablan de cárceles y de las maras? Las maras son un serio problema que lo vamos a combatir con el peso de la ley, vamos a aplicar firmemente la ley, pero también para esos colombianos, también para la corrupción, también para los delincuentes de cuello blanco. Aquí hay que aplicar la ley parejo, porque la corrupción, señores, es la madre de todos nuestros males. Y partiendo de la corrupción y los corruptos de cuello blanco, aquí hay una pregunta y va relacionada al tema del sistema penitenciario. Mucho se habla de los grupos de poder, ahora vamos en el tema de seguridad, ¿verdad? Se habla de los grupos de poder que tienen el control de las cárceles, ¿ya? Ya sea empresarios de cuello blanco, pandilleros, lo que sea. ¿Qué hacer para retomar ese control en las cárceles del país? Y el ejemplo claro es Mariscal Zavala. Ahí tienen de todo. Gimnasios, no lo digo yo, ya se han habido allanamientos, se ha visto ahí lo que tiene, casas, televisores y más beneficios. ¿Cómo hacer para retomar ese control del Estado en las cárceles del país? Sony, yo te diría que primero no es cárcel. Mariscal Zavala no es una cárcel, nunca fue asignada, es un cuartel general del ejército. Lo adoptaron por el saturamiento que tienen los sistemas penitenciarios y por la falta de agilidad en el proceso de consignación. Es decir, se llevan un tiempo muy largo, los juzgados hacen un show, ustedes lo pudieron ver en la época de la Cecilia, hasta lo televisaban, juzgando a 30 personas a la vez. Es decir, la ley en sí hay que modificarla completa. ¿Cómo evitarla? Creo que generando empleo, lógicamente poniendo más restricciones en las cárceles de control de comunicación, que es donde salen las extorsiones, y tener gente también honesta dentro de los presidios, que es muy complejo, que es realmente delicado hasta decirlo públicamente, pero nosotros sí estamos dispuestos a hacer un cambio radical en cárceles, en comunicación, y el que tenga que estar en la cárcel privada debe estar en cárcel privada y no en un cuartel general. Armando, obviamente el tema de las cárceles es fuerte, ¿verdad? Porque implica muchas cosas. Ahí realmente son escuelas del crimen y también del tema para muchísimo, ¿verdad? Pero yo te quiero hacer una pregunta sobre el ejército. ¿Cuál será la función del ejército en el gobierno del Partido Viva si llegan ustedes al poder? El ejército, una de las funciones del ejército desde la Constitución es cuidar las fronteras. Yo estuve en la frontera entre El Salvador y Guatemala y pude ver cómo se pasaban los mareros. Del otro lado del Salvador habían 5 comandos de 6 cada comando. Habían 30 personas cuidando como que si de aquí se estuvieran pasando para allá. Y de este lado solo había un policía hombre y 2 policías mujeres con una bicicleta. Y entonces yo les digo, si se les pasa un marero, ¿qué hacen ustedes? Pues lo dejamos ir, no tenemos cómo perseguirlo. Aquí lo que estamos confiando nosotros es que los comandos del Salvador no nos dejen pasar. Y nosotros del otro lado veíamos como por el río cómo se estaban pasando. El ejército tiene que ir a cuidar las fronteras. El ejército tiene que ir a hacer valer nuestros derechos allá en la zona de adyacencia de Petén. No puede ser que los beliceños hagan lo que quieran con los guatemaltecos. Vamos a dar seguridad fronteriza con el ejército y adentro de nuestro país la Policía Nacional Civil. Y cuando se rebasen la capacidad, el ejército tiene que ir a apoyar, pero sin pagarle más. Yo no estoy de acuerdo en decir, el ejército va a ayudar, pero está cobrando, cuando tiene un presupuesto bastante grande para ayudar en la seguridad del país. Claro, por supuesto, sí, es que al final también parte de muchos discursos que se dan en un proceso electoral es hablar y mencionar de que el ejército va a salir a las calles. Y lo que ¿verdad? pasa es que pareciera ser que los militares se envuelven al poder político, ¿verdad? Y después como que les dan dulcitos a algunos políticos, y ejemplos puedo poner muchos, ¿verdad? ¿Te acuerdas del caso de Jimmy Morales, que hasta marchaba como militar? Sí. El caso del presidente como lo Yamatei, juramentaron como Caibil o algo así. por supuesto, y el caso del presidente Yamatei, que entre otras cosas dijo que iba a disolver las SAS. ¿Y quién dirige las SAS ahora? Un militar. Un exmilitar, ¿verdad? Entonces, ojalá que eso no sea promesa nada más, ¿verdad? Y que el ejército realmente se dedique a las funciones constitucionales. Y es que aquí yo quiero ir a la siguiente pregunta, que tiene que ver también con el tema de seguridad. ¿Cómo fortalecer a la Policía Nacional Civil? Porque la Policía Nacional Civil también es una institución sumamente corrupta. Cualquiera de nosotros que anda en la calle tiene temor a ser parado por una patrulla de la policía, porque sentimos que nos va a extorsionar.
cómo hacer para fortalecer a la Policía Nacional Civil y que la población recupere la credibilidad en una institución creada después de los acuerdos de paz, relativamente nueva. En una oportunidad me quedé tirado en una carretera y busqué una luz, y ahí me quedé un rato esperando a ver que ojalá venga algún buen ciudadano, ¿verdad? Cuando veo se aparece una patrulla y en lugar de darme confianza me dio mucho miedo, mucho temor. Yo dije, Dios mío, ¿cómo salgo de esto, verdad? Y esa es la gran realidad. La Policía Nacional Civil no tiene la confianza en la sociedad. ¿Cómo hay que resolver esto? Pues son padres, los policías son padres de familia, son esposos, son hijos que tienen una responsabilidad allá en la casa, que tienen que llevar el pan. Pero el Banco de los Trabajadores, y lo digo con nombre y apellido, el Banco de los Trabajadores tiene ya embargado el sueldo de la gran mayoría de maestros y de policías. Le deben. Los policías se quedan con un poquito de su salario nada más y lo demás ya lo deben. Están pagando tasas de interés de 25 para arriba, de 20-25%. Y aparte de eso, el Estado no les da calzado, no les da uniformes y si disparan por alguna razón, al otro día en el inventario les descuentan o tienen que pagar la munición. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo que van a hacer con la PNC para recuperar? Fortalecerlos, respetar la carrera del Policía Nacional. Saber que si se portan bien van a tener carrera y que no va a venir un político por conveniencia a ser su jefe, número 1, número 2, su sueldo, número 3, darles un hospital, un seguro médico para ellos y su familia, darle en nuestro gobierno el policía, el maestro y el salubrista van a tener un salario digno de tal manera que puedan presentar un buen servicio. Pero primero tenemos que sanear las fuerzas de seguridad, porque no podemos nosotros poner al chucho a cuidar las longanizas, ¿verdad? Primero sanear, luego los que son buenos dignificar y lo tercero exigirles. Claro, hablabas del tema, sus temas importantes que son seguridad, que son salud y educación. En el tema de educación hay un tema muy importante, ¿verdad? Yo creo que no sé si se los han planteado en otras entrevistas, pero al menos acá se los hemos planteado a los que han venido. ¿Y por qué la gente dirá es que se le está dando demasiada importancia? Pero al final es el secretario general del sindicato de maestros, ¿verdad? Joviel Acevedo. ¿Qué va a pasar de llegar a la presidencia ustedes? ¿Se van a sentar a negociar con Joviel Acevedo, como lo han hecho muchos gobiernos en Guatemala? Joviel Acevedo es un dirigente electo por sus bases, independientemente de la forma en que se haya electo, ¿verdad? Creo que está llegando el momento que, como en la política y en lo empresarial, hay un relevo generacional. Nosotros esperamos que muy pronto se dé ese relevo ahí. Mientras no se dé, con quienes hay que sentarse es con los dirigentes que ellos mismos eligen. Lo que sí es que nosotros nos vamos a sentar, por supuesto, con todos los dirigentes sindicales, los dirigentes de los trabajadores, nos vamos a sentar, pero no nos vamos a sentar para decirles hagan esto y luego no lo hagan y vengan y cerquen el palacio. No, nos vamos a sentar para decirles esta es la realidad nacional, esto es lo que vamos a hacer a favor de los maestros y esto es lo que exigimos del magisterio a favor de la niñez y la juventud. Pero se van a dejar chantajear por Joviel Acevedo, porque eso es lo que ha hecho con los anteriores gobiernos. Yo creo del pacto colectivo. Porque claro, es que eso es lo que hace. Yo no voté por el presupuesto último precisamente porque iba incluida esa gran tajada para el pacto colectivo, porque yo creo que se debe dignificar, se les debe pagar mejor a los maestros, pero no a través de un pacto. No me respondió la pregunta. ¿Se van a sentar a negociar con Joviel Acevedo, sí o no? Nos vamos a sentar a platicar, pero nunca nos vamos a dejar chantajear. Eso no está en nuestro carácter. Claro, por supuesto. ¿Qué piensa usted personalmente, Edgar, de Joviel Acevedo? Sí lo conocí, es un líder, lógicamente, con muchos compromisos con el Ministerio de Educación. Ha logrado logros en salarios para los maestros, creo que no hay que quitarle el mérito, que los corruptos son los que realmente lo mantienen porque tienen miedo de que salgan a las calles a manifestar. Un gobierno no corrupto, un gobierno que pueda introducir la tecnología a la educación, Joviel Acevedo va a quedar fuera del mapa, porque la tecnología va a ser directa. Esperamos con Armando hacer negociaciones para que los alumnos tengan acceso a las tablets con ustedes, que se puedan educar en casa, y ya no vamos a tener tanta presión de que salgan a manifestar o que tengan un líder que ha tenido ya 20 años, 25 años.
Joviel ahí manejando la parte del sindicato. Es parte del sistema. El sistema está corrupto y cualquier gobierno corrupto lo compra para evitar tener mala imagen. Claro, y es que, exacto, ¿verdad? Y es que es algo que en muchas ocasiones hemos hecho reflexiones, ¿verdad? Que al parecer el tema de los sindicatos se ha desnaturalizado como tal, ¿verdad? Sino que ha hecho más como un tema de buscar beneficios personales de parte de los dirigentes y no preocuparse en realidad por la gente que está dentro de esos sindicatos, que en este caso representarían muchas instituciones de la administración pública guatemalteca. Y pues bueno, esto es parte de lo que estamos acá conversando con el binomio presidencial del partido Visión con Valores Viva, Armando Castillo, el candidato a la presidencia, y Edgar Grisolia, que es el candidato a la vicepresidencia de Guatemala. En este segmento estuvimos hablando sobre el tema de la seguridad, las cárceles, la Policía Nacional Civil y también en el tema de la educación. Si usted tiene alguna sugerencia de pregunta, puede escribirla ahí en los comentarios en las redes sociales. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche entrevistamos al binomio presidencial del Partido Viva, Armando Castillo y Edgar Grisolia, quienes nos hablan sobre sus planes de gobierno y lo que pretenden hacer de llegar al poder y probablemente pasar a la segunda vuelta el próximo 25 de junio. Algunos dicen que algunos candidatos han dicho que van a ganar en primera vuelta, ¿verdad? Pero es una cuestión que vemos bastante difícil. Pero hemos hablado de varios temas y esta pregunta va puntualmente para Armando. Armando, una de las críticas hacia el Partido Viva es la presencia del expresidente Alfonso Portillo en ese partido. ¿Qué nos puedes explicar sobre eso? ¿Qué le puedes explicar a la teleaudiencia sobre eso? Efectivamente, hay muchas personas que le temen, hay muchas personas que le tienen miedo, y haberse aliado él con un partido de valores, con un partido como Viva, obviamente viene a fortalecer enormemente nuestra propuesta. Al contrario de ser una debilidad o un motivo de crítica, yo lo veo como una gran oportunidad, ya que se unen dos experiencias que hemos caminado por nuestro lado cada quien, y hoy esta fortaleza nos da mucha posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Quiero decirte algo, ese temor que hay se ha convertido también, se ha traducido en que el Tribunal Supremo Electoral ha inscrito a medio mundo con procesos vigentes, incluso con personajes que están en las listas de los Estados Unidos, pero no inscriben a Alfonso Portillo, que regresó hace 8 años y que no hay un proceso en el Ministerio Público en contra de él, y que ya después de 5 años se recobran los derechos civiles. Y esto pues nos ha dado como resultado que no lo han inscrito, estamos haciendo los procesos en las Cortes. Sin embargo, lo inscriban o no, Portillo es esencial, Portillo es una parte importante del proyecto Viva, lo va a seguir siendo. Si no lo inscriben como candidato a diputado, será un brillante diputado, tiene mucho que aportar, y si no le inscribieran, ya hemos hablado, es nuestro ministro de Economía en el próximo gobierno, porque él ya ha demostrado que tiene la capacidad de mantener una canasta básica estable con acceso para todos los guatemaltecos. ¿Cómo llega Alfonso Portillo al Partido Viva? ¿Él los busca o Viva busca a Portillo? ¿Cómo es eso? Tenemos 15 años de tener una amistad, de sentarnos a analizar los problemas, y no se había dado la oportunidad. Ahora se da, lo decimos ambos, que todo son los tiempos perfectos de Dios, que ahora nos juntamos en una coyuntura en la que hay que salvar el país. Hoy no es una elección simple, no es una elección común y corriente. No vamos a elegir un presidente, no vamos a cambiar diputados solamente. Estamos eligiendo el futuro de nuestro país, cómo queremos seguir en las siguientes generaciones, qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Vamos a permitir que se consolide una dictadura que es peor que la de Nicaragua, por cuanto que lo hace de manera solapada.
o vamos a salir adelante. Y en eso nos unimos, nos fortalece mucho el hecho de que él coincida con nuestros planes. Él revisó nuestro plan que se llama la revolución del trabajo, porque nosotros estamos conscientes, plenamente seguros de que solo con trabajo, con oportunidades para los jóvenes, para las señoritas, para los nuevos profesionales que se gradúan y que solo un 25% tiene empleo y el resto tiene que ver si migra o maneja un taxi, que no es malo, pero están capacitados para algo más. Eso es nuestra misión, generar oportunidades, y creo que con Alfonso Portillo de nuestro lado vamos a tener. ¿Quién no quisiera tener a un expresidente que está bien calificado? Más del 64% de la población lo califican como un buen gobernante a favor del pueblo. ¿Qué gobierno no quisiera tenerlo como ministro de Economía? Creo que es una gran fortaleza para nuestro partido. Pero también tenemos que recordar que es un expresidente condenado en Estados Unidos por corrupción, por haber recibido sobornos, que creo que también es algo importante recalcarlo, Armando, porque él confesó haber aceptado los sobornos a cambio de un voto. Entonces creo que aquí también es un tema muy importante. O sea, si él hizo sus funciones, era su obligación porque era presidente de Guatemala. Por eso estaba recibiendo un salario y todo esto. Pero vamos al hecho también de que es un presidente señalado de corrupción, porque eso es, ¿verdad, Armando? Entonces, ¿no crees que eso le puede generar a ustedes como binomio, al partido, también votos no a favor por el hecho de tener a Alfonso Portillo, a un expresidente condenado en Estados Unidos por un caso de corrupción? Si Taiwán, porque ese fue el caso Taiwán, si Taiwán le hubiera dado un cheque a Guatemala y Alfonso Portillo hubiera cambiado ese cheque que era para Guatemala y lo hubiera tomado él, yo jamás hubiera, no creo que no hubiéramos llegado a ningún acuerdo. Pero yo pude estudiar perfectamente el caso de un aporte que le da el gobierno a no solo a Alfonso Portillo, sino a muchos gobernantes de ese entonces. Ahora yo te digo una cosa, ¿qué gobernantes no han votado por Taiwán? Lo hemos hecho, y yo te digo, por si estuvieran las preguntas, cuando a nosotros nos corresponda, nosotros somos pro Taiwán, pro Israel, pro Estados Unidos. Creemos que con todas las otras naciones podemos tener buenas relaciones, comprar, vender y hacer todas las relaciones comerciales que sean necesarias, pero en ese círculo creo que nos debemos mantener. Y nosotros votaríamos por Taiwán, y eso no quiere decir que nos den un soborno. O sea, cuando Alfonso Portillo cambia un cheque que le están dando a nombre de él. Eso hace una gran diferencia con otros casos en los que, en donde obviamente hay corrupción, ¿verdad? Nosotros estamos completamente seguros. Es decir, de que muchos gobernantes deberían de rendir cuentas, ¿verdad? Habría que investigarlos para ver qué pasó ahí también. Obviamente, cuando los periodistas hacemos preguntas incómodas, ahí se generan ciertos problemas, ¿verdad? Lo platicábamos con ustedes, lo platicábamos con Edgar antes de hacer esa entrevista, que nuestra relación con el presidente actual es malísima. Él no da declaraciones, no da conferencias de prensa, desde la Secretaría de Comunicación Social hay ataques a la prensa. ¿Cuál será la relación, Edgar, con la prensa? Creo que abierta, totalmente abierta. Vamos a hacer un gobierno de puertas abiertas. Ese es un compromiso con ustedes, con toda la prensa. Tenemos la obligación de rendir cuentas. Yo creo que un gobierno que no rinde cuentas es un gobierno que no vale. Okay, Armando. Ya lo demostré estando en la junta directiva. Si ustedes se recordarán, los directivos casi no daban declaraciones. Yo era el único que atendía a todos los medios, iba a las entrevistas en medio de la pandemia, yo atendía y daba las declaraciones porque yo soy una persona del pueblo y sé que la población merece estar informada. No, yo sí reconozco, de hecho, cuando yo tuve el problema con Aníbal Rojas, ¿te recordás que Aníbal Rojas, el diputado, me intentó sacar de una reunión? Armando me llamó para decirme que lamentaba mucho el hecho. Pero eso también es un precedente, Armando, para no tener personajes oscuros como ese diputado que no solo mintió ese día y me quiso sacar de una reunión, por supuesto que yo no me salí, ¿verdad? Menos del Congreso, que es una institución pública donde convergen todas las fuerzas políticas y donde debe de respetarse con mayor fuerza la democracia. La Casa del Pueblo. Bueno, pues ojalá que se respete la libertad de prensa y que no se metan a personajes como Aníbal Rojas en el partido. ¿Sí? Claro, que hace poco, bueno, que tuviste un reciente altercado con él en el Congreso de la República, que es bien interesante por el hecho de, fueron, ahí sí que digamos compañero de equipo, ¿verdad? Digamos que así comenzó dentro de Viva,
y pues ahora hubo un incidente reciente ahí, ¿verdad? Donde hubo empujones. Bueno, pero más allá de eso, es un personaje que ha sido expulsado del partido desde hace rato, ha puesto amparos para querer quedarse en el partido, hacer uso de la bancada en el Congreso, porque se fueron 4 y nos quedamos 3, ellos tienen la bancada por nombre nada más, pero están expulsados del partido. Y aún cuando van de candidatos en otros partidos, quieren mantener ahí ordeñando la vaca, ¿verdad? Ellos. Pero nosotros los expulsamos, estamos en lo correcto y bueno, cada quien deberá responder por sus propios actos. Claro, por supuesto. Ahorita como estamos en una fase como de preguntas varias, ¿cómo ven ustedes el trabajo del Tribunal Supremo Electoral en este 2023? Y se los planteo bajo esto de que mucha población tiene la percepción de que son unas votaciones, un proceso electoral viciado, ¿verdad? En donde los magistrados aceptan a unos, sacan a otros y así, ¿verdad? Sucesivamente. ¿Cómo ven ustedes el actuar del TSE? Yo personalmente creo que se ha satinizado un poco el tema del Tribunal Supremo Electoral. Se le dieron muchos recursos para que hiciera uso de tecnología, compra tecnología, se le critica la tecnología. Creo que la crítica muy agresiva de los medios también, con todo respeto, llega a hacer una desinformación al pueblo. El no registro está claro. Yo he estado dándole seguimiento a los personajes que no han registrado y que no los van a dejar participar. Dice el proceso claro, hay amonestación verbal, amonestación escrita, firma de compromiso de no tal cosa. Y entonces llena todos los reglamentos de oposición y al final él no puede participar porque violó todo el tema del reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Pero está haciendo un trabajo. Creo que esto es una fiesta cívica. Creo que deberíamos determinar que hagan eso. Ojalá que sean elecciones limpias, que lo que más me debería preocupar es que no vaya a haber ahí un tema de una mala administración al final del voto, ¿verdad? Armando, entonces ustedes, tal y como lo decía Edgar, él cree que, digamos, hay una exageración hacia la crítica ante el Tribunal Supremo Electoral, no lo entendieron sus palabras. Obviamente se quedaron algunos candidatos fuera, ¿verdad? ¿Tiene legitimidad este proceso? Creo que lo tenemos que legitimar los ciudadanos. Lamentablemente, una última encuesta la semana pasada mostraba que 80% de los ciudadanos creen que puede haber un fraude. Eso ya es grave en una democracia. Claro. Eso es terrible. Y entonces los magistrados tienen una enorme responsabilidad de jalar las pitas que sean necesarias para recuperar la confianza de los guatemaltecos. Claro, y es que imagínense, si no creyéramos en la democracia, ustedes no estuvieran acá, ¿verdad? Claro. No entrevistaríamos a los candidatos, no tendría ningún sentido. Y parte del ejercicio democrático es precisamente eso, que los candidatos vengan aquí a explicar sus planes de gobierno. Porque creemos también de que el proceso debe transparentarse y creemos en una transición ordenada y democrática. Obviamente hay problemas, ¿verdad? Pero ojalá que el Tribunal Supremo Electoral, como lo hemos dicho en otras ocasiones, enderece el rumbo y le demuestre a los guatemaltecos que se pueden hacer elecciones libres y transparentes. Claro, y eso va a depender mucho también de la transparencia que se pueda dar durante el proceso, ¿verdad? De cómo se pueden dar estas cosas. Pero también, al final, es una reflexión muy importante acá. Si queremos que el Tribunal Supremo Electoral sea respetado por la población guatemalteca, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral debería estar en una próxima entrevista acá en esta mesa, ¿verdad? Por supuesto. Rindiendo cuentas, ¿verdad? Porque así como le va a entrevistas a otros medios, Canal Antigua, Azteca, los canales de la televisión abierta, Canal 7, Canal 3, lo que sea, también debería venir aquí a rendir cuentas, ¿verdad? Así es, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es que yo quisiera preguntar tantas cosas esta noche, ¿verdad? Recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que le van a aparecer ahí en pantalla. Ahí puede dejar sus comentarios, sus mensajes, qué le está pareciendo la entrevista, qué opinan de ambos candidatos. Tal vez Armando un poco más conocido que Edgar, pero al final de cuentas, ambos son candidatos, le están pidiendo su voto. ¿Qué opinan ustedes de ellos? Y vamos a hacer unas preguntas en breve. Yo más o menos ya percibo las respuestas, ¿verdad? Por lo que dijo Armando hace un momento. Y quiero que los dos nos la respondan en breve, sin darle tantas vueltas al asunto. Matrimonio de personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra y por qué? Religioso, en contra, por ser religioso. Armando. Totalmente en contra, es antinatural, no es tan un tema religioso, es antinatural.
y nuestro país creo que va a mantener su tradición. ¿Aborto? ¿Sí o no? No. Totalmente en contra, a no ser que sea un tema de vida o muerte de la madre, que los doctores lo definen, ¿verdad? Pero en contra del aborto. Legalización de la marihuana. Pero antes de que me digan sí o no, en muchos países, Edgar es una persona que ha viajado mucho, Armando también. En muchos países a los que ustedes han viajado, está legalizada la marihuana. ¿A favor o en contra de la legalización de la marihuana? Para uso medicinal y creo que es viable hacerlo. ¿Recreativo? ¿Para uso recreativo? No, por supuesto que no. Armando. Totalmente en contra. Otros países quizás no sean de tránsito en la posición geográfica en la que estamos. Nosotros totalmente en contra. Ya, perfecto. Hay otro tema muy importante que no se los hemos planteado a los candidatos que han venido acá al programa, pero es porque estuvimos analizando los comentarios de la última entrevista que tuvimos. Y hay algo que la gente parecerá interesante, que desde 2019 la CICIG ya no está en el país, pero todavía es algo que la gente quiere saber de los candidatos. O sea, si ustedes estuvieron en contra o a favor del trabajo de la CICIG durante el tiempo que estuvo acá, eso es algo que la gente todavía, es increíble. O sea, la gente uno pensará que la gente ya no dice, sí, la CICIG. No, dice, quiero saber qué opinan los candidatos del trabajo de la CICIG, ¿verdad? ¿Qué opina usted, Edgar, del trabajo de la CICIG en Guatemala? En breve, por favor. En breve, yo creo que empezó a hacer un buen trabajo, con una buena medida de corrección. Venían específicamente para evitar la corrupción o la fama que tenemos internacionalmente, pero se desvió, en el medio del camino se desvió, empezaron a tomar unos poderes que no les correspondían y a hacer nombramientos de su personal inadecuado, traer personal de afuera para trabajar. Creo que ellos mismos cavaron su propia tumba. Armando, rapidito. Hubieron 4 CICIG, la de Castresana, insípida, la de Dalanés, nada que ver, la primera parte del último comisionado, Iván Velázquez, buena, la aplaudimos, yo la aplaudí y fui a un par de veces a apoyarla. La segunda parte creo que cometieron errores, debieron haberse mantenido, pero nos dejaron grandes lecciones. La gran lección que nos dejaron es que cuando hay voluntad política se puede aplicar la justicia y lo debemos hacer los guatemaltecos. Claro, perfecto. Entonces, esto es parte del programa Somos el Combo. Esta noche tuvimos como invitado al binomio presidencial del partido Visión con Valores Viva. En este caso fue Armando Castillo, el candidato a la presidencia, y Edgar Grisolía, que fue el candidato a la vicepresidencia. Deje sus comentarios en redes sociales y también acá van a aparecer las redes sociales del binomio presidencial para que usted los vaya a seguir a sus distintas redes sociales a donde usted se sienta más cómodo. Twitter, Facebook, para que usted pueda incluso también interactuar con ellos para preguntarles más sobre su plan de gobierno, más sobre ellos, ¿verdad? Porque eso también es muy importante y este es el objetivo de estas entrevistas, que usted no solo se vaya acá con el plan de gobierno de ellos, sino que también se vaya con un poco más de quién es Armando, de quién es Edgar y qué han hecho a la fecha por Guatemala y cuáles son sus aspiraciones. Y van a leer, que lean su plan de gobierno también, ¿verdad? Exacto, exacto. Es muy importante esto, así que también no se le olvide seguir las redes sociales de Marvin del Cid, de Sony Figueroa, de Somos el Combo y también del canal Más TV. Y recuerden, la próxima semana también tendremos a otro binomio a la presidencia. Esto ha sido todo por esta noche. Feliz noche.